Hoy vamos a trabajar la estrategia de atención primaria de la salud y promoción de la salud. Vamos a pensar juntos algunos conceptos que utilizamos cotidianamente y con los cuales vamos familiarizándonos en los espacios de práctica. Muchos de ustedes transitan sus aprendizajes en CAPS, Centro de Atención Primaria de la Salud, también en centros comunitarios. ¿Se detuvieron a pensar qué implica transitar por estos territorios? Territorios donde las personas sueñan, habitan, sienten y dejan de sentir. Si pregunto por atención primaria de salud, seguramente una de las primeras respuestas va a ser salud para todos en el año 2000. Inmediatamente se va a conectar con la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Alma Ata. Tenemos que empezar a recuperar todas las experiencias previas a la conferencia, contextualizando Alma Ata y desglosando los antecedentes de APS. Vamos a situarnos en la década del 70. Guerra Fría, dos bloques liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética. En 1975, la OMS logra imponer el salud para todos en el año 2000. Se impone el concepto, como también la necesidad y urgencia de nuevos enfoques del cuidado de la salud, para todos y por todos. Las grandes potencias capitalistas lo aceptaron, pero la Unión Soviética se opuso por considerarla un retroceso científico y tecnológico. Desde el punto de vista político, el mundo estaba en plena bipolarización ideológica y económica, como también en una nueva forma histórica de confrontación. Dentro de los bloques dominantes no había tampoco una clara hegemonía de un solo país. Esto va a ser decisivo para la realización de la conferencia. En 1976, la Unión Soviética propuso realizar una gran conferencia internacional sobre el tema de la atención primaria. La primera potencia socialista no podía permitir un triunfo de China en los países por entonces llamados del tercer mundo. Un año antes de la conferencia, se comenzó a preparar borradores de trabajo y de consulta, los cuales, con la planificación activa de gobiernos y otras organizaciones, se convertirían en los documentos oficiales para ser revisados y aprobados en la conferencia. Sin serlo en lo formal, la conferencia se preparó como un proceso abierto, descentralizado, democrático y participativo. La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de la Salud de Alma Ata fue el evento de la política de salud internacional más importante de la década de los 70, que marcó un hito en la salud pública del mundo. Contó con la presencia de 134 países, 67 organismos internacionales y muchas organizaciones no gubernamentales. En la conferencia se enunció a la APS como una estrategia consensuada por los países miembros de la OMS y UNICEF para el logro de la salud para todos en el año 2000. En palabras de Tejada de Rivero, el término Primary Health Care, pésimamente mal traducida como atención primaria de la salud, no ha contribuido significativamente a una genuina interpretación. Por un lado, la palabra atención induce a pensar en un servicio, sobre todo médico, donde hay proveedores activos y recipientes pasivos. Una resaca mental del modelo flexeriano, dice él. Por otro lado, la palabra primaria promueve a subvalorar el contenido de ese servicio e identificarlo como elemental, empírico, es decir, un servicio paralelo y barato para los pobres.
El término en alma ata tenía otra acepción, que consideraba como primario a lo esencial, a lo nuclear, a lo fundamental, a lo sustantivo y a lo prioritario. Los años posteriores a Alma-Ata fueron años donde los sistemas de salud de la región comenzaron a configurarse en torno a las propuestas y a los postulados de esta filosofía de atención primaria de la salud. Estos sistemas de salud basados en la estrategia de atención primaria de la salud tuvieron en cuenta una serie de valores, principios y elementos que permiten de alguna manera caracterizar a esta filosofía de relación entre salud y desarrollo para las condiciones de la población. Así, los principales valores de esta propuesta en salud están vinculados a garantizar a la salud como un derecho, basándose en la equidad y en la solidaridad. Y los principios que cuenta esta filosofía tienen que ver justamente con la justicia social, con dar respuesta a las necesidades de salud que tiene una población, garantizar la participación, que haya intersectorialidad en los abordajes y cuyas acciones sean intersectoriales, que haya cobertura y accesibilidad universal, que sea un primer contacto para la población, que la atención sea integral, integrada y continua, que se produzcan mecanismos de participación activa, que haya políticas y programas en función de estos principios y valores, que la fuerza laboral esté adecuada a las necesidades y que los recursos sean suficientes y sostenibles para estas acciones. Recordemos que desde Alma-Ata se instala que el objetivo más importante para el año 2000 es garantizar la salud para todos. Sin embargo, en ese proceso, desde entonces, se han ido desplegando distintas experiencias de atención primaria de la salud que han de alguna manera desdibujado aquellos objetivos que se planteaban en la conferencia de Alma-Ata y que han reestructurado nuevos principios en función de los propios sistemas donde se ha pensado avanzar en la organización de la salud basado en cuestiones propias del sistema político y social en el que se instalaban esas experiencias. También inciden en que estos desarrollos que se han ido dando en distintos países desde entonces han sido influenciados tanto por las agencias internacionales de salud como la OPS y la OMS, así también como de organismos internacionales vinculados a la infancia, por ejemplo, o también otros organismos vinculados a procesos, digamos, de la globalización macroeconómica. Como dicen algunos autores, es un concepto paradójico que tendríamos que avanzar en la deconstrucción de ese mismo concepto para poder comprender a la luz de las experiencias los puntos, las fortalezas y los puntos débiles que tiene esta filosofía en términos de implementación para la organización de los sistemas de salud. Desde entonces se han venido implementando distintas experiencias, como decíamos, que configuran distintos enfoques que han sido de alguna manera agrupados en cuanto a sus objetivos perseguidos para tratar de comprender las características que tenían cada uno de estos enfoques dentro del gran paraguas de la atención primaria de la salud. Uno de esos enfoques es el enfoque de la atención primaria selectiva, que se centra básicamente en un número limitado de servicios de gran impacto para poder afrontar desafíos de desarrollo de salud y de las poblaciones, sobre todo en los países de desarrollo, en vías de desarrollo, que son servicios que fueron conocidos en su momento, allá por los finales de los 70, hasta mediados de los 80, como los programas vinculados al crecimiento, al control del crecimiento de los niños, a las técnicas de hidratación oral, a la lactancia materna, a la inmunización. Se los llamaban GOFI. Esos programas fueron implementados por la Organización Mundial a través de la OPS en distintos países
para acompañar el desarrollo de los sistemas de salud y vincular estos principios y estos valores para garantizar la salud de las poblaciones. Acciones que fueron direccionadas básicamente al grupo madre e hijo. Eran estas actividades, más algunas otras que se agregaban para las madres, como el trabajo de alfabetización y la planificación familiar, e incluso algunos suplementos alimentarios para las mujeres, se pensaron justamente como un conjunto de actividades vinculadas a los servicios de salud, dirigidas básicamente a poblaciones vulneradas, poblaciones pobres. En esta dirección, cabe recordar que la OPS, a través de sus equipos técnicos, ha realizado y ha continuado realizando, incluso durante los años 90, capacitaciones técnicas a los países que integran la región de las Américas para introducir estas estrategias de atención primaria de la salud de carácter selectivo, tratando de incluir a estas poblaciones pobres, sobre todo para incidir en esas altas tasas de mortalidad materno-infantil. Podemos decir que algunos de sus resultados sí fueron de alguna manera exitosos, porque se amplió la cobertura de inmunizaciones en la población en la población de la infancia, se ha ampliado. Y podemos decir también que ha sido una estrategia que ha permitido el acceso a las poblaciones a prácticas de cuidado de la salud. Sin embargo, para finalizar, podemos decir que esta estrategia ha sido fuertemente criticada porque ignora justamente todo aquello que venimos hablando siempre de los contextos donde viven las poblaciones y las vinculaciones respecto de lo macro, que tiene que ver con el desarrollo económico y social. Si bien aquellas experiencias encuadradas dentro del enfoque de la atención primaria selectiva se caracterizaban por justamente el desarrollo de programas verticales dirigidos a grupos y grupos poblacionales definidos como las madres y los niños, de alguna manera desandando la propuesta que desde Alma Ata se había implementado de que la salud fuera un derecho al alcance de todos para el año 2000, podemos considerar que hay otras estrategias que se comienzan a implementar para la organización de los sistemas orientados por estas recomendaciones de Alma Ata a partir de entonces, que la refieren y que podemos hacer esas experiencias, encuadrarlas en este enfoque de una atención primaria de salud integral, ¿no? Y que recupera aquella declaración de Alma Ata de qué sería la atención primaria de la salud, que me voy a permitir con ustedes volver a leerla para tenerlo en cuenta, ¿no? Pensar la atención primaria de la salud como la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente que estén fundados, socialmente sean aceptables, que estén al alcance de todos los individuos y las familias de la comunidad mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar. Esta propuesta forma parte integral de lo que sería un sistema nacional de salud en cada lugar, en cada país, y busca el desarrollo social y económico de la comunidad para la cual se piensa ese sistema de salud. Representa también el primer nivel de contacto de esos individuos, de las personas, con sus familias y en la comunidad. Y tratan de llevar la atención de la salud al lugar donde residen y trabajan las personas. Y podría ser, como dicen también, el primer elemento de un proceso permanente de asistencia a la salud. Otro de los enfoques entre los que podemos agrupar distintas experiencias para organizar el sistema de salud basados en APS es considerar a la estrategia de atención primaria como un primer nivel de atención, como la puerta de entrada al sistema de salud, como el eslabón inicial de una cadena de atención, ¿no? Donde se opera ahí,
no solo se ingresa, sino también donde se comienza a desplegar la operativización y la continuidad de la atención, ¿no? Ese concepto es más regular y se considera más apropiado para comprender la organización de los sistemas de salud en países de Europa y no tanto en países de América, ¿no? Es un enfoque que está relacionado directamente con la disponibilidad de profesionales médicos que se especializan en medicina general o en medicina de familia. Se piensa entonces como un nivel de atención dentro de un sistema de salud, de servicios de salud. Bien. Es allí donde entonces se resuelven los problemas de la salud, donde la mayoría de ellos se resuelven y que tiene que ver con los distintos niveles de complejidad que tienen esos problemas en cuanto a su propuesta diagnóstica y a su propuesta terapéutica. Es el primer contacto y digamos que en una organización de un sistema basado en esta estrategia, en ese primer nivel, lo que vamos a encontrar de alguna manera es que desde allí se despliegan los distintos procesos respecto a los siguientes niveles de atención. Por eso decimos que considerar la atención primaria como un primer nivel de atención, de todas maneras, no hace eje, en todo caso, en ese papel que debe tener la atención primaria de la salud en términos de generar procesos de cobertura, de accesibilidad y de resolución de todos los problemas, más allá de pensarse como un nivel de complejidad. Sin embargo, ustedes mismos, a través del trabajo en campo, están percibiendo que estos enfoques no se encuentran de modo separado unos de otros, sino que aparece en nuestro sistema de salud, en el despliegue de la atención primaria en los distintos territorios, estas estrategias que consideran a la atención primaria como la puerta de entrada a la continuidad en la atención, que consideran a la atención primaria justamente como la puerta de entrada al sistema de salud. Esto no quiere decir que no pueda resolverse los problemas que allí presentan las comunidades donde están insertos esos servicios, porque allí se desplegan los procesos de vida y reproducción de las poblaciones. Sin embargo, esta definición de la estrategia de atención primaria como un primer nivel, como el primer contacto y el acceso a una atención continua e integral, debe dejarnos observar que no va a garantizar de todas maneras el derecho a la salud en forma integral y equitativa, que muchas veces tenemos que pensar que estos servicios de salud deben reconfigurarse en función de una estrategia de atención primaria que ponga el centro de su abordaje en el derecho a la salud, en la igualdad de oportunidades y en la accesibilidad y cobertura garantizada para todos los grupos poblacionales que viven en esa comunidad. Que allí, en esos servicios, podamos encontrar diferentes acciones intersectoriales que no sean configuradas en términos de programas verticales, como pueden ser aquellas experiencias más vinculadas a la PS selectiva, ni tampoco pensar en experiencias de carácter, digamos, discontinuo en la atención, que no garanticen a las personas que allí ingresan por un problema la continuidad de su atención hacia otro nivel. Es decir, pensar la estrategia de atención primaria en términos territoriales y en relación a la configuración de los sistemas locales de salud conlleva la reflexión acerca de qué es la salud, como venimos trabajando desde el primer día de clases. Si la salud es un derecho y es un derecho humano, se necesita considerar en esos procesos que se despliegan para la atención desde el enfoque de la atención primaria en esos territorios, no solo como cuáles son esos factores o esos determinantes sociales
que están influyendo en esas condiciones poblacionales, sino también conocer cómo se despliegan los procesos de la determinación social de la salud en esos territorios. En este sentido, en esa dirección podemos encontrar una serie de experiencias desde lo local que configuran justamente a la salud como un derecho humano, un derecho fundamental, y donde se afrontan estos problemas de la determinación social de la salud. Y ahí este enfoque es un enfoque más político y social, porque incluye no solo a la comunidad en términos de sus problemas de salud en particular, sino justamente incluye a esos actores comunitarios que intervienen en la gestión de su propia construcción simbólica y real del mundo en el que viven y se reproducen. Allí es que vamos a ver desde este enfoque que los servicios se construyen de afuera hacia adentro, no desde los servicios hacia la comunidad. Se construyen de la comunidad hacia los servicios, donde aparece fuertemente el diálogo entre los actores en ese territorio, los actores provenientes de otros sectores, como también la propia comunidad con sus representantes. Allí es donde vamos a encontrar el trabajo cooperativo y colaborativo entre los integrantes del equipo de la salud, pensando participativamente con la comunidad cuáles son sus problemas y cómo deben pensarse la solución de esos problemas. En esta dirección resulta interesante cuando miramos las experiencias de nuestro sistema de salud en relación a los distintos abordajes y estrategias de atención primaria a la salud, miremos el desarrollo histórico que ha tenido esta propuesta filosófica. Y así vamos a encontrar desde antes de la reunión de Alma-Ata, previo a los 70, experiencias locales vinculados a la salud rural en el norte argentino, ¿sí? Sobre todo vinculado a las enfermedades infecciosas y a las campañas de control de vectores. Podemos encontrar experiencias en Jujuy, experiencias en Salta, vinculados a la formación de la promoción y la prevención de mano de agentes sanitarios que llegaban hasta lugares muy recónditos de nuestra patria, a lomo de mula. Otra de las experiencias interesantes que podemos encontrar ya luego de la reunión de Alma-Ata y que se han ido configurando a la luz también de un Estado de Derechos, como ha sido la vuelta a la democracia en el año 83, es la experiencia de Atandos, que fue un programa que buscó la transformación política del sistema de salud provincial de la provincia de Buenos Aires. Esa experiencia donde se trabajó fuertemente con equipos de familia vinculados a un enfoque de la medicina generalista, con fuerte direccionamiento hacia el acompañamiento de las poblaciones y con participación de la población en la definición de los problemas sanitarios, donde se pensó que la salud justamente era un derecho y había que trabajar en la incorporación de los procesos comunitarios a la planificación de las estrategias sanitarias de salud. Eso se pensó desde el programa Tandos en la provincia. Pero también hay otras experiencias de esos años, como fue la experiencia de la reorganización del sistema de salud de la ciudad de Rosario, que pasó de trabajar a partir de una estrategia basada por niveles de atención a una estrategia de continuidad e integralidad en la atención, sostenida por redes en salud, vinculando, como decíamos, a los actores que participan en una comunidad, que están cerca de esos centros comunitarios de salud, que vinculó en términos de integralidad los servicios por continuidad integral e integrada a la atención, para dar algunas soluciones a los problemas de salud de las poblaciones urbanas, como es en el caso de la ciudad de Rosario. Y otra de las experiencias interesantes que también tenemos es la experiencia del plan de salud que se pensó en Neuquén,
Neuquén es una provincia muy nueva, constituida jurídicamente en la Argentina. Allí se trabajó fuertemente con un programa de salud rural también, al estilo de la experiencia de las provincias del norte, y donde también se buscó garantizar la inclusión y la integralidad de la atención desde el enfoque, digamos, de la diferenciación que traían los procesos excluyentes sobre las culturas y las diferentes culturas devenidas de las diferentes etnias que habitan ahí en la provincia de Neuquén. El enfoque de la interculturalidad y la propuesta de servicios basados en este enfoque y en los saberes de cuidado de salud que traen estas poblaciones. Esas experiencias han sido muy interesantes y han nutrido la discusión acerca de qué es la atención primaria de la salud en la Argentina en función de los distintos modelos de salud local que tenemos a lo largo y en toda la superficie de la Argentina, a lo largo y a lo ancho, como se suele decir. Señalamos entonces que el APS, recuperando un poco estas tradiciones, no es su primer nivel de atención, tampoco un tipo de servicios de salud dirigido a la población que vive en condiciones de desigualdad social, sino que la APS es una estrategia, una herramienta de transformación política y social que aborda en cada uno de los niveles de complejidad, en el primero, en el segundo y en el tercero, a la salud como un derecho humano para abordar el proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado, configurando un sistema de salud de este modo integrado, que define acciones y que toma decisiones con la participación de la comunidad en cada uno de los territorios locales. A modo de cierre, ¿no? Y de nueva apertura, como diría Mario Rovere en uno de los artículos que ustedes tienen en la lectura complementaria. Recuperemos lo trabajado respecto al sistema integrado de salud que vimos en la clase anterior y los 10 ejes de discusión que se vienen aportando para revisar la coordinación y la implementación de un sistema integrado de salud. ¿Podríamos pensar entonces que la atención primaria es la base para un acuerdo que permita modificar el modelo de atención y poder lograr que los subsectores privados y de las obras sociales pudieran integrarse en una propuesta que vaya más allá de constituir seguros de enfermedad? Podemos pensar una serie de preguntas que nos permitirían revisar un poco el camino crítico hacia la integración de un sistema único de salud, ¿no? Si es necesario o no, ¿por qué cuesta tanto integrar entonces los distintos ejes? El eje del diálogo intercultural, concebir la salud y al APS justamente como la posibilidad de la cooperación y la articulación entre las poblaciones y los distintos actores de distintos sectores que intervienen en ese espacio. Preguntarnos cuáles son las relaciones concretas, instrumentales y operativas que debemos desplegar para la promoción de la salud y poniendo eje en la salud como un derecho y basándonos en la atención primaria como un modelo para la atención y para el cuidado de las poblaciones. Bueno, seguimos pensando y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.